Muy buenas noches, mi nombre es Joana Cruz, del grupo número 50 del curso Gestión de la Importación y la Exportación. Para esta ocasión vamos a hablar sobre la identificación de los intercoms y la distribución física internacional. ¿Qué son los intercom? El intercom son términos de comercio internacional. Debemos saber que, como su propio nombre indica, son los términos y requisitos de una operación de compra-venta internacional. Los intercoms existentes son 11 hasta el 1 de enero del 2020. Está el EXW, que es en fábrica y solo debe utilizarse cuando el vendedor entregue la mercancía en sus instalaciones. Si se hace en cualquier otro lugar, debe utilizarse otro término. El exportador le entrega la mercancía al comprador en sus propios almacenes y el comprador importador se encarga de todos los gastos y corre con todos los riesgos desde que recoge la mercancía en el almacén del vendedor. Está la FCA libre transportista, donde el vendedor entrega la mercancía al comprador en un punto pactado previamente y asume los costes y los riesgos hasta que se entrega la mercancía en dicho punto, incluyendo los costes de despacho aduanero para la exportación. Está la FAS, que es el libre al coste del buque, solo se utiliza para transporte marítimo, normalmente para productos especiales por sus necesidades de carga. No suele ser muy común en cargas paletizadas o en contenedores. El vendedor es quien asume todos los gastos hasta la entrega y el comprador se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque. La FOB, libre a bordo, solo se utiliza para el transporte marítimo y no debe utilizarse para la mercancía que vaya en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga al borde del buque. Es decir, cuando los productos tocan físicamente el suelo del buque, pero en el caso de los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal, por lo que si la mercancía sufrió algún daño mientras está en el contenedor, sería muy complicado establecer el momento en el que ocurrió. Tenemos el CFR, coste, seguro y flete. Solo se utiliza en el transporte marítimo. El vendedor se encarga de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto del destino. El comprador corre con los trámites de importación y el transporte interior hasta el destino. Está la CIF, coste, seguro y flete. El vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía llega al puerto del destino, al igual que en el CFR. El comprador asume los gastos de importación de transporte interior hasta el destino. Este intercom incluye una novedad en su versión actualizada del año 2020. El seguro tiene que cubrir hasta que la mercancía llegue al puerto del destino. Tenemos el CPT, transporte pagado hasta. Sirve para todos los medios de transporte. El vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor en el lugar acordado por las dos partes. El comprador se encarga de los trámites de importación y el seguro en caso de que se contrate. Tenemos el CIP, transporte y seguro pagados hasta del vendedor. El vendedor corre con todos los gastos a su cargo hasta entregar los productos en el destino convenido. El comprador, por su parte, tiene que asumir los trámites de importación y la entrega en destino. Los productos tienen que estar asegurados hasta que lleguen a su destino final. El DPU, entregada en lugar de descarga. El vendedor cuenta con la obligación de pagar los costes y riesgos de todos los trámites de origen, hasta entregar en el punto pactado previamente entre las partes. El comprador se encarga de todos los trámites del despacho de importación. La novedad respecto al del año 2010 consiste en que se amplían las alternativas de entrega. El DAP entregado en un punto. El vendedor se encarga de todos los riesgos y gastos del trato, excepto el despacho de importación y los gastos de descarga en el destino. El comprador, por tanto, solo corre con el despacho de importación y los gastos de descarga. Se puede utilizar con todos los medios de transporte. Y tenemos el DDP, que es entregado con derechos pagados. Solo se utiliza para el transporte marítimo, normalmente para los productos especiales por sus necesidades de carga. No suele ser muy común en cargas paletizadas o en contenedores. El vendedor pagará todos los gastos y riesgos que tengan lugar desde el embalaje de la mercancía y su correspondiente verificación en el almacén hasta que los productos lleguen a su destino final. El comprador solo se encarga de recibir la mercancía y normalmente de su descarga.
Como podrás observar, este intercom es el opuesto al primero que vimos, el EXW, ya que el vendedor es el que asume todos los riesgos y gastos. También tenemos la cadena de distribución física internacional, conocida por sus siglas DFI, Distribución Física Internacional. Es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional, cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Los actores que participan en las operaciones de comercio internacional son exportador, operador logístico, agente de aduana, puerto de origen, transporte internacional, puerto de destino, transporte interno e importador. De acuerdo con la secuencia que se realiza en las operaciones de comercio internacional, los componentes de la cadena del DFI, es decir, la distribución física internacional, son: primero, la preparación, que es el embalaje y marcado de la mercancía. La unitarización, que es la paletización y contenedorización de la mercancía. Manipuleo, que se realiza en terminales y almacenes. Almacenamiento, que se efectúa en almacenes y depósitos privados o públicos. El transporte, que se da en toda la cadena de distribución. El seguro de la carga, que son las pólizas para la cobertura de los riesgos. La documentación, facturas, certificados, documentos de pago, orden de embarque, declaraciones de aduana. Gestión y operación aduanera, tanto para la exportación como para la importación. Gestión y operación bancaria, certificados bancarios, agentes corresponsales. Gestión de distribución, se considera al personal operario y administrativo de la empresa. Finalmente, les agradezco por su atención prestada y espero que hayan entendido un poco más sobre lo que es el Intercoms, que es el comercio internacional. Muchas gracias a todos.